Yo quisiera que nos tomemos un tiempo en esta mañana para considerar un tiempo muy importante que estamos viviendo los cristianos, que es el Domingo de Ramos. Para todos los cristianos, a través de toda la historia de la Iglesia históricamente ha tenido esta celebración. ¿Y por qué es importante? Porque el Domingo de Ramos, en la tradición cristiana, abre un poquito una ventana hacia lo que va a ser la Semana Santa. Y los cristianos desde el siglo III en adelante venían conmemorando, haciendo memoria de esa semana final que vivió nuestro Señor Jesucristo antes de su pasión y crucifixión. Y el Domingo de Ramos es un domingo importante porque se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Yo no sé si lo tienen en pantalla, pero les he puesto un pequeño resumen, no se ve nada, de los eventos que llevaron a la pasión de Cristo, a su crucifixión. Y ahí están las citas bíblicas para que ustedes la busquen después. Pero un domingo comienza lo que fue la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Eso fue el domingo. El lunes Jesús ya estaba en el templo. Ya estaba en el templo y está purificando el templo. Eso, si nosotros lo pensamos, sería mañana, ¿no? Estaríamos conmemorando esa, la purificación del templo. El martes, la autoridad de Jesús es cuestionada. Jesús se pone a enseñar en el templo y los líderes religiosos de Israel vienen con todo para tratar de quitarle autoridad al Señor. Y les cuento esto solamente a mero paréntesis que voy a hacer. En la antigüedad el honor era como un bien comercial. Era como el dinero del honor. ¿Y qué significa? Que era un bien escaso. Si yo tenía honor, el otro no lo tenía. Entonces, para yo ganar honor, lo que tenía que hacer era desafiar a una persona que tenía una situación, una posición más alta. ¿Para qué? Para que esa persona perdiera honor, y ese honor que perdía lo ganaba el que lo había desafiado si resultaba victorioso en el debate o en el desafío que había impuesto. Así que los fariseos en el día martes están ahí todos apretados intentando cuestionar a Jesús y desafiarlo. ¿Para qué? Para que su autoridad baje, para que su honor baje y para que ellos crezcan. Pero lo que se van dando cuenta es que mientras más hacen esto, Jesús sale de cada cuestionamiento, de cada debate, sale victorioso. ¿Qué significa esto? Los fariseos perdían cada vez más autoridad y Jesús la ganaba más. Así que dice la palabra de Dios que en un momento ya dijeron: no vamos a preguntar porque estamos perdiendo todas las batallas. ¿Qué hacemos? El miércoles, un día tristísimo porque Judas, dice la palabra de Dios que el diablo entró en Judas y Judas fue y acordó con los fariseos traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Así que cuando estés pensando esta semana el miércoles y te llegue el miércoles de tu día, sería bueno que puedas hacer una pequeña reflexión. ¿En qué significa traicionar a alguien? ¿Qué significa cuando nosotros tomamos una vía separada del plan que Dios tiene para nosotros? El miércoles Judas estaba haciendo un pacto con los fariseos para traicionar a Jesús. El día jueves Jesús instituye la Santa Cena. ¿Se acuerdan lo que todos los domingos nosotros de cada mes, el primer domingo de cada mes, celebramos? Bueno, esto ocurrió un jueves en el aposento alto. Jesús instituía la Santa Cena en conmemoración de la Pascua. Y a la noche, ¿qué pasaba? Jesús ya estaba en el Getsemaní, orando, porque sabía que su hora había llegado. Esto fue el jueves. Y el viernes, Jesús ya es tomado por las autoridades judías en un juicio que fue una farsa, y luego va a ser crucificado en la cruz, donde tenemos los eventos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, quiero solamente darles este panorama para que estemos pensando en que esta semana es muy importante para los cristianos. En realidad todas las semanas son importantes para aquellos que caminamos con Dios. Pero me gustaría que en esta semana nos podamos unir un poquito a la tradición de la iglesia por más de 2000 años e ir pensando en estos acontecimientos. Que el domingo entra un Jesús aclamado por todos, pero que el miércoles uno de sus discípulos lo iba a traicionar. El jueves Jesús iba a estar impartiendo la Santa Cena
esa misma noche iba a estar lleno de agonía porque sabía que se venía la cruz. Y el viernes, esa misma gente que lo estuvo aplaudiendo y gritando como rey, no pasó ni una semana. Esa misma semana, el viernes, esa misma gente iba a estar clamando para que Cristo sea crucificado. ¿Cuántas incoherencias nosotros los seres humanos, no? A veces podemos decir una cosa y después, 2 días después, hacemos totalmente distinto de lo que habíamos dicho. Pero esto no fue un accidente, esto había sido pensado, ya estaba en el control de Dios desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Nada sorprendió al Señor, el Señor sabía que estas cosas iban a acontecer. Por eso en este domingo quiero que consideramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en un evangelio que hemos estado estudiando, que es el Evangelio según San Juan. Y les pido que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 12. Vamos a estar considerando este episodio de cómo entra Jesús a Jerusalén por los ojos y el testimonio de Juan. He titulado este sermón Síntomas de un corazón incrédulo. Síntomas de un corazón incrédulo. Cuando usted piensa en síntomas, ¿qué es lo que se le viene a la mente? A mí se me viene algo instantáneo. ¿Saben qué es? La fiebre. La fiebre no es una enfermedad en sí misma. Yo no soy médico, ¿no? Pero es un poquito de conocimiento general. La fiebre no es una enfermedad, sino es un síntoma en general. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la fiebre? La fiebre es una señal que nos está diciendo que algo está mal en el cuerpo. Generalmente puede ser una infección, ¿verdad? Por eso cuando usted tiene fiebre, ¿qué tiene que hacer? Ir al doctor. Y si la fiebre no baja y persiste, mejor vaya. Pero la fiebre nos está diciendo que hay algo en el cuerpo que no está bien. Y de estos síntomas tenemos muchos nosotros en nuestra vida personales. Cuando usted siente una angustia profunda, el problema no es su angustia. La angustia es un síntoma, que hay algo en su vida que no va bien. La angustia es quizás una señal de que su matrimonio se está cayendo, de que su relación con sus hijos está decreciendo. Quizás la angustia es un síntoma, una señal que le está gritando que usted está buscando la plenitud para su vida en un camino distinto. A veces la angustia es un síntoma, es una señal de que tenemos el corazón partido. Quizás porque un familiar falleció o porque estamos separados por kilómetros y kilómetros de distancia. La angustia, la felicidad, el gozo, la alegría, la ansiedad, son síntomas que nos están diciendo que hay algo que está bien o hay algo que está mal. Y esta sociedad siempre está buscando constantemente sentir, sentir y sentir. Entonces, si estoy angustiado, ¿qué voy a hacer? Bueno, vaya, salga con sus amigos, a los jóvenes, a la discoteca, tómate todo lo que puedas, y así, ¿qué vas a sentir? Y vas a sentirte fantástico, vas a sentirte bien. ¿Para qué? Porque están buscando sacar todos esos pensamientos de angustia, esa sensación de que no sé para dónde va mi vida, mejor ni pienso, me ahogo en alcohol para que no piense. Y así puedo sentir algo diferente. Ahora saben que a los síntomas hay que tratarlos, pero los síntomas nos están diciendo que hay algo que está mal en nuestra vida o que puede estar bien. En este caso, la angustia, la sensación de insatisfacción son síntomas de que hay algo que no está bien en tu vida y en la mía. Ustedes saben que Juan les escribe el Evangelio a una comunidad de cristianos que venía de distintas razas. Teníamos esos judíos que habían creído en Cristo Jesús, pero también teníamos griegos, teníamos romanos, teníamos samaritanos, personas de toda lengua y tribu que se estaban juntando para adorar a Cristo Jesús y seguir a Cristo. Esto traía muchos conflictos. Es un evangelio que se escribe allá por el año 80 y en adelante, o sea, a finales del primer siglo, donde los cristianos están siendo muy perseguidos, muy perseguidos. Entonces esta gente que viene de distintas razas, de distintas familias, de distintas tradiciones, tiene problemas. ¿Por qué? Porque
No son iguales. Y además tienen otro problema, que es el Imperio Romano persiguiéndolos. Entonces Juan les va a dar dos síntomas en esta historia que vamos a leer. Dos síntomas, dos señales, para que ellos se den cuenta quiénes son realmente los que están siguiendo a Cristo y quiénes no lo siguen. Para que nadie se presente ahí a tratar de mostrar algo que no es. Para que los hermanos de la comunidad en la iglesia se den cuenta quiénes verdaderamente han creído en Cristo Jesús y quiénes todavía son incrédulos. Por eso he titulado este sermón Dos síntomas que nos van a decir cuándo hay incredulidad. La pregunta que le hace Juan a su audiencia original, y es la que quiero que nosotros nos hagamos en esta mañana, es: ¿cuáles son los síntomas de un corazón que no cree en Jesús? En otras palabras, ¿cuáles son las señales que denuncian nuestra incredulidad frente a Jesús? Para responder a esta pregunta, lo que va a hacer Juan es tomar esta historia de la entrada triunfal de Jesús y la va a construir de una manera muy inteligente, porque quiero que lo disfrutemos en esta mañana, porque la construye con dos grandes ironías. Una ironía, ¿sabe lo que es? Es un recurso retórico que el autor da para diciendo una cosa, pero cuando en realidad quiere decir otra. Eso es una ironía. Cuando alguien dice, qué irónico que eres. ¿Por qué dicen eso? Porque en realidad estamos diciendo una cosa, pero es un elemento que nos sirve para dar a entender totalmente lo opuesto. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, un montón de jóvenes ahí todos trabajando en una obra, poniendo los ladrillos, y de repente hay un joven que está ahí paradito, ¿no? Mirando cómo los otros jóvenes trabajan. Ahí paradito el señor, y de repente viene el capataz. Y viene el capataz y le dice, ¿no quieres una silla? Que te ponga una silla para que estés más tranquilo, no sea cosa que te vayas a cansar, ¿no? Eso es una ironía, ¿por qué? Pues si el joven se sienta, el capataz lo saca a patadas, ¿verdad? Lo que el capataz le está diciendo es, a ver, señorito, póngase a trabajar. Deje de estar ahí parado. No le está diciendo, quiero que se siente en esta silla y qué más quiere que le traiga, ¿no? Eso es una ironía. Cuando decimos una cosa con la intención de que justamente la persona entienda totalmente lo opuesto. Y es así como Juan va a construir esta historia. ¿Quieren que lo descubramos juntos? Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Juan en el capítulo 12. Vamos a comenzar desde el verso 12. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba caminando a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Rey de Israel! Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que estas cosas se habían escrito acerca de él. En primer lugar, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas de un corazón que no cree en Jesús? En primer lugar, hay incredulidad. Cuando aceptamos a un Jesús que es Rey, siempre y cuando esté sometido a mis planes y deseos. Juan nos va a decir, hay una incredulidad del corazón cuando yo acepto a un Jesús triunfante que es Rey, bueno, pero siempre y cuando Él esté sometido a mi tiempo, a mis planes y a mis deseos. ¿No le parece un poco irónico eso? ¿Y cómo vemos esto, hermano? Déjenme que explique la lectura que justo acabamos de hacer. Es el día de la Pascua. Según Josefo había más de 2 millones de personas. Se cree un poco que exagera Josefo, un historiador judío del primer siglo. Pero no había menos de 200.000 personas en Jerusalén en esa época. No había menos de eso porque era una fiesta donde venían de todos los rincones del mundo los judíos y también otras personas que se llamaban prosélitos, que estaban buscando a Dios
venían a adorar a Dios para esta fiesta tan importante que era la Pascua. Así que en Jerusalén no cabía ni un alfiler. Esta es la tercera Pascua que Juan va a narrar en su evangelio durante la vida de Jesús. Y claro, imagínense, Jerusalén no tenía capacidad para almacenar tanta gente. Así que alrededor de la ciudad que estaba amurallada ya había una multitud de personas que estaba ahí esperando que llegaran los días festivos para subir al templo y cumplir con los ritos que demandaba la ley de Moisés. Pero no solamente esto, sino que días atrás, dice el Evangelio según San Juan, y lo podemos leer nosotros en el capítulo 11, Jesús había ido a la casa de María y Marta, cuyo hermano Lázaro había muerto. ¿Y qué había hecho Jesús? Lo había resucitado. Lo había llamado de la muerte a la vida. Y un hombre que hacía días que estaba ahí, su cuerpo pudriéndose, Jesús lo llama a la vida. Imagínense la gente que vio eso. Y dice la palabra de Dios que las multitudes empezaron a pasar la voz que Jesús había resucitado a una persona. Esto era un punto muy importante para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el Mesías iba a inaugurar una nueva era. Una era donde los justos iban a resucitar. O sea que ese milagro que Jesús está dando es la señal de que Él es el verdadero Mesías, el verdadero enviado de Dios. Así que la gente que había visto eso estaban como locos. Una multitud se había acercado acerca de Jesús. No solamente esto, sino que también fueron otros y le contaron a los fariseos que Jesús había traído un hombre de la muerte. Por eso los fariseos a partir de ese momento dijeron, tenemos que armar un plan para matar a Jesús. Porque contra esto no podemos competir. Nosotros hablamos, pero Él hace milagros. Así que empezaron a pensar cómo lo iban a matar. A todo esto la voz se va pasando de boca en boca, de boca en boca, ¿eh? De doña María a doña Juana, y así llega a Jerusalén. Cuando la gente se entera que Jesús está ahí, la multitud que ya estaba afuera de la ciudad porque no cabía un alma más, sale al encuentro de Jesús. Imagínense toda esa gente. Más las personas que ya venían con Jesús de Betania, por lo que habían visto en la resurrección de Lázaro. Imagínense la cantidad de gente que se acerca alrededor de Jesús. Y dice la palabra de Dios que mientras Jesús iba caminando, la gente empezó a gritar, Hosana, Hosana. Hosana en hebreo significa Dios salva. Y es un grito de júbilo, Dios salva. Y lo que están haciendo ahí es tomar un salmo, que es el Salmo 118, que se lo cantaba siempre en la Pascua cuando iban los judíos a Jerusalén. Pero este es un salmo muy importante porque según la tradición judía se cree que este salmo fue el salmo que el rey David se cantaba cuando el rey David volvió a Jerusalén después de haber vencido a su hijo Absalón. Su hijo Absalón lo había destituido a David, lo había sacado del trono, pero cuando David vence a Absalón vuelve a entrar a Jerusalén. Así que es un salmo que tiene una connotación mesiánica importantísima. Este es un salmo que no es cualquier salmo elegido, sino que es un salmo que se elegía para hacer memoria de esta entrada de un rey a la ciudad. En el Antiguo Testamento el rey David, pero el Mesías iba a ser el hijo de David, que iba a entrar para reinar para siempre. Ahora, en el corazón de la gente, al citar este salmo, está la idea de que así como David pudo vencer a Absalón y quebrar la opresión que había en Israel, de la misma manera Jesús iba a quebrar la opresión de los romanos sobre el pueblo de Israel. Por eso están cantando Hosana, viva el rey. Y no solamente esto, sino que ellos le agregan, en el versículo 13, dice, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Hasta ahí van citando ellos el Salmo 118, pero luego le agregan algo ellos mismos, la gente que gritaba ahí, grita, viva el rey de Israel. Esta gente dijo, si Jesús lo resucitó a Lázaro, a un muerto, tiene que ser el Mesías, pero ¿saben qué? Nos conviene a nosotros. ¿Por qué? Porque si esta persona puede resucitar muertos, ¿cómo no nos va a librar del imperio romano y su opresión? Así que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para esta multitud significaba, ahora se acabaron todos nuestros problemas. Ya no vamos a tener que pagar más impuestos a Roma. Ya no vamos a tener que llevarle cosas a los soldados romanos que nos agarran en la calle, ahí nos piden que llevemos cosas. Ya no vamos a ser más humillados por los extranjeros. Ahora nuestro rey, nuestro Mesías,
va a traer la paz para siempre. Cuando Jesús escucha esto, inmediatamente, ¿qué hace de acuerdo a la palabra de Dios? Pide ese burrito y se sienta en un burrito y entra. ¿No le parece un poco... ¿Usted lo ve a un conquistador entrando en un burrito? ¿Verdad que no, no? Cuando Jesús escucha que esta gente lo quería coronar como rey, así como ya había pasado en la alimentación de los 5.000, que cuando hizo ese milagro la gente dijo, lo pongamos de rey. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener más hambre. ¿Para qué vamos a trabajar si tenemos a quien nos alimente? Y Jesús quiso, se salió. ¿Por qué? Porque Jesús no quería ser el rey de acuerdo a los planes y deseos de esa gente. Jesús quería ser y va a ser el rey de acuerdo a los planes de Dios. Jesús no va a querer cumplir las expectativas de un pueblo egoísta que solo mira para su propio interés, sino que Jesús va a cumplir las expectativas del que lo envió, el Padre. Jesús sabe que su obediencia se le debe al Padre y no se la debe a esta multitud. Por eso en aquella oportunidad se escapa y en esta oportunidad hace lo mismo. En la época, y tenemos ejemplo, por ejemplo, uno lee el libro de los Macabeos, cuando la casa de los Macabeos libera a Israel del imperio seleucida 200 años atrás de Cristo, entra este conquistador en un caballo de guerra, por la misma puerta que entraba Jesús. Pero entra en un caballo de guerra con todo un cortejo y con toda la pompa y la gloria. ¿Cómo entra Jesús a Jerusalén? Entra montado en un burrito. ¿Saben por qué? Porque Jesús dice, yo no voy a cumplir las expectativas de un rey violento y conquistador como lo que ustedes están pensando. Yo voy a cumplir las expectativas de mi Padre. ¿Qué hace Jesús al subirse el burrito y entrar a Jerusalén? Está cumpliendo Zacarías capítulo 9, verso 9. Donde Dios promete que el Mesías iba a entrar sentado en un burrito, como un príncipe y un rey de paz para todas las naciones. No solamente para Israel, no solamente para un grupo de personas, sino para todas las naciones. ¿Y por qué digo, hermanos, que hay incredulidad cuando aceptamos un Jesús que es rey, pero que se tiene que adecuar a mis planes y a mis deseos? Porque Juan mismo nos dice que esta multitud no entendía absolutamente nada de lo que estaba cantando. Incluso Juan nos dice que los discípulos no entendían lo que estaba pasando. La multitud quería un Jesús que los libertara, la multitud quería un Jesús que les diera de comer, quería un Jesús que los libertara de Roma, para que no tengamos que pagar impuestos. Eso es lo que la multitud quería, un Jesús que se adecuara a la conveniencia de ellos. Y esto es irónico, es la primera ironía con la que trabaja Juan, porque lo que están diciendo la multitud es verdad. Jesús es el rey, ¿o no es verdad? Pero es irónico porque ellos no lo entienden, porque ellos no lo saben. Es irónico porque ellos están viendo que entra el Rey de Gloria, pero se están pensando en un Dios que se ajuste a sus deseos, a sus caprichos y a sus planes. Y Jesús rompe ese patrón. Jesús rompe ese esquema porque la obediencia de Jesús está primero con el Padre y Él cumple esta profecía ya dada por el profeta Zacarías, ahí en el capítulo 9. Ahora, ¿por qué es importante esto para nosotros? Porque nosotros estamos cantando Hosana, Rey, Señor. ¿Saben qué es lo peor que nos puede pasar? Es que nosotros cantemos Hosana, Rey, y digamos que Dios es el Rey de nuestra vida, cuando en realidad de lunes a sábado nosotros somos los que gobernamos nuestra vida. ¿No les parece una ironía que digamos Jesús es el Rey de mi vida y canto en la iglesia, pero después de lunes a sábado yo gobierno mi vida? Ah, Señor, sabes que yo no tengo tiempo para leer tu palabra porque tengo que estudiar. Ah, Señor, sabes que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia porque el lunes tengo un examen, así que me quedo en la casa estudiando. ¿Es realmente Jesús el Rey de tu vida cuando haces esas cosas? ¿Es realmente Jesús el Rey de nuestra vida cuando nos negamos a entregarnos completamente a Él para que Él nos utilice? ¿Acaso no quiere utilizarte Dios a ti este año en su servicio? Si Él es Rey, pues entonces tú eres el siervo, yo soy el siervo. ¿No te das cuenta que no puede haber un rey que nos esté sirviendo a nosotros? Es al revés, nosotros le servimos a Él. Pero cuando nosotros cantamos Hosana, Rey, y venimos todos los domingos
y decimos que es el rey de nuestra vida, pero después del lunes a sábado de nuestra vida nosotros somos el rey. Hay un problema, hay una ironía. Estamos diciendo una cosa con las palabras, pero con los hechos, con los actos estamos diciendo otra. Ay, pastor, siempre tan duro. ¿Usted cómo que quiere que haga? Si lo dice el texto. No me maten, por favor. Me tiren ahí a un pozo como a Jeremías. Pero que está acá, mis queridos. Lo que Juan le está diciendo a su comunidad de cristianos del primer siglo es: cuidado, porque va a haber muchos que van a venir a su comunidad diciendo sí, Jesús es el rey, pero a la hora de pagar el precio de seguirlo, van a abandonar. Ahí ustedes se dan cuenta que esa fe no fue genuina. Ahí ustedes se dan cuenta que hay una incredulidad en el corazón. Porque esas personas que vienen, que se acercan, pero que no quieren entregarle la vida a Dios, solamente son simpatizantes. Ah, me gusta esta idea. Pero no quieren que Jesús sea el rey. Por eso hay una incredulidad en el corazón. Yo no creo, en definitiva, que Cristo pueda gobernar mi vida mucho mejor de lo que yo lo hago. Por eso hay incredulidad. En definitiva es un problema del corazón en no entregarse a Dios, porque digo, ¿qué me voy a entregar en la mano de este Señor si no sé qué va a hacer? ¿Entregar mi relación de noviazgo a Dios? Ay, no sé cosa que Dios me pida que lo deje a mi novio y mi novia, no. ¿Entregar mis hijos a Dios? Ay, no sea cosa que Dios lo agarre de misionero y se lo lleve a otro país y no lo vuelva a ver nunca. ¿Entregar mis sueños a Dios? Ah, no sea que Dios quiera cambiar mis planes y hacerme otra cosa y todos estos sueños que yo tengo, mejor no, mejor lo controlo yo. En definitiva, el no reconocer el reinado de Dios en nuestra vida es un problema del corazón. Es que no confiamos en Él. Es que no hay fe en que Él puede hacer un mejor trabajo del que yo puedo hacer. Es un problema de incredulidad, no te confundas. No es un problema de conocimiento, no es un problema de, no sé, es un problema de que no confías en Dios. Y esta multitud estaba cantando, ¡viva el rey de Israel! Porque ahora se viene la buena vida, ¿eh? Y por eso, cuando Jesús no cumple sus expectativas, ¿qué pasa? Una desilusión tan grande en el pueblo de Israel que 5 días después están gritando, crucifiquen a ese desgraciado. ¿Y por qué dicen esto? Porque estaban tan enojados de que el Mesías no se había ajustado a sus planes. Y eso nos pasa a usted y a mí también, no me lo niegue. Venimos a la iglesia buscando que Dios me bendiga acá, que Dios me prospere en esto, que salga con una salud barba tremenda, que tenga dinero, que tenga otra cosa. Cuando Dios no cumple ese proyecto, porque no es su proyecto, porque es su proyecto, ¿usted qué hace? Se desilusiona. ¿Eso para qué voy a ir a la iglesia? Cuando alguien nos hace daño en la iglesia y tenemos una mala experiencia, ¿qué hacemos? Nos desilusionamos con la fe. ¿Por qué? Porque lo que estábamos buscando no era realmente al Señor. Yo les digo, mis queridos, entrar en una relación con Dios implica que nosotros nos convirtamos en siervos y que Él sea el Rey. Si usted no está dispuesto a hacer eso, no se engañe. No se engañe. ¿Usted cree que porque venga a la iglesia todos los domingos, entonces eso me va a ayudar? Usted se va a desilusionar tanto. Porque Dios no está ahí para cumplir sus expectativas ni sus deseos. Él está sentado en el trono para cumplir sus planes y sus propios proyectos, al cual Él nos invita a ser parte y es genial. Es maravilloso ser parte de los planes de Dios. ¿A qué le tenemos tanto miedo? ¿Saben qué le tenemos miedo? Tenemos miedo a soltar algo y que lo maneje Dios. Pero yo les digo, mis queridos, a través de toda la Escritura y también en mi vida personal, cada vez que yo me he quedado con algo para guardármelo para mí, lo único que he hecho ha sido destruirlo. Cada sueño que he tomado para mí, es decir, lo voy a controlar yo, lo he destruido. ¿Por qué? Porque no sé cómo hacer las cosas. Porque soy un hombre caído, porque el pecado está constantemente asediando mi vida. Pero cuando yo he dejado las cosas en las manos de Dios, el Señor ha sido fiel. Y Él ha cumplido, y Él ha prosperado, y Él ha hecho lo que Él ha querido. A veces no lo entiendo, a veces no es la forma en la que yo lo espero, pero siempre el resultado es una victoria. Siempre. Hay incredulidad en el corazón cuando cantamos que Jesús es Rey siempre y cuando haga lo que yo les digo.
¿Será esa quizás la realidad de tu corazón esta mañana? Vamos a ver un segundo síntoma de incredulidad. Avancemos con la lectura, mis queridos. Versículo 17. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos y se lo habían contado a otros, que ya estábamos hablando. Versículo 18. Por eso, tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras de él. Juan le pone mucho énfasis a las multitudes. En primer lugar vemos esta multitud de gente coreando y gritando Jesús es el rey. Pero por otro lado tenemos este grupo de fariseos, los enemigos de Jesús. Y ellos dicen, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. No solamente hay incredulidad en el corazón cuando decimos que Jesús es el rey siempre y cuando Él haga lo que nosotros queremos, pero también como este segundo grupo que son los fariseos, vemos que hay incredulidad en el corazón cuando rechazamos a un Jesús que es rey, aunque al final de cuentas terminemos sometidos a sus planes y deseos. Y esta es otra de la segunda ironía. ¿Por qué? Porque los fariseos están rechazando al Mesías, aquel que ellos habían estado esperando por toda la historia. ¿Y por qué lo rechazan? Lo rechazan porque Jesús viene a cambiar sus planes. Lo rechazan porque Jesús resiste someterse al capricho de los hombres. Pero de acuerdo a este segundo grupo, que son los fariseos, hay incredulidad en el corazón cuando rechazamos de plano a Jesús, aún sabiendo que al final de cuentas, como Él está sentado en el trono, va a terminar haciendo su voluntad. Con nosotros o sin nosotros. Y esto lo explica muy bien Pablo en Filipenses en el capítulo 2, cuando dice que toda lengua y toda rodilla, los que están en el cielo y en la tierra, se van a arrodillar. Lo que pasa es que algunas rodillas se van a arrodillar voluntariamente, las mías. Yo voy a caer de rodillas voluntariamente y en gratitud ante el Señor. Pero hay otras rodillas que se van a quebrar obligatoriamente. ¿Quiénes son estos? Aquellos que rechazaron a Dios toda su vida. Y para mí doblar la rodilla en ese momento, cuando esté en la presencia de Dios, va a ser un momento de gozo. Pero para aquel que rechazó a Dios toda su vida, el quebrar la rodilla va a ser un momento de llanto y de terror, porque sabe que viene el castigo de la ira de Dios. ¿Usted cree que usted y yo podemos cambiarle los planes a Dios, modificar lo que Él va a hacer? Pero por supuesto que no. Si yo no controlo si me enfermo o estoy sano, no controlo si mi corazón está latiendo o no, yo no puedo controlar esas cosas. ¿Cómo puedo pensar que si yo no controlo nada, ni siquiera de mi propia vida, porque soy tan frágil, que viene un vientito y ya me enferme? ¿Cómo yo puedo pensar que puedo controlar al que me hizo, a mi hacedor, a Dios? Usted puede rechazar todo lo que quiera a Dios, puede decir yo no quiero saber nada con Dios, allá usted. Pero al final de cuentas usted va a terminar haciendo el plan de Dios. ¿Y cómo vemos esto en el pasaje que leíamos? Déjenme que le explique un poquito. En primer lugar, los fariseos dijeron, ya no hay nada que podamos hacer. Un capítulo atrás había estado planeado el Sanedrín completo, estos 70 hombres que gobernaban la vida política, religiosa y social de Israel, habían estado planeando cómo matar a Jesús y también a Lázaro, ¿no? Dice la palabra. ¿Por qué no querían matar a Lázaro? Porque Lázaro es un testimonio viviente, ¿de qué? Del poder de Dios. Entonces dicen, si lo matamos a Lázaro, se acaba este tema de que Jesús resucitó a alguien de los muertos. Te hago un paréntesis. Tu vida vivida en la novedad de vida, en esa vida donde Dios te redimió, es un testimonio del poder de Dios. Por eso el diablo quiere matarte, por eso el diablo quiere arruinarte, por eso te tienta, por eso te manda cosas para que destruirte. ¿Sabes por qué? Porque si él puede lograr ese objetivo, significa entonces que Dios no tiene poder. Usted y yo somos testimonios caminantes del poder de Dios.
Y están estos 70 hombres queriendo planear cómo van a matar a Jesús y a Lázaro. Y cuando ven que Jesús entra por la entrada triunfal y toda la gente aclamándolo, miren lo que dicen ellos: ya no hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. Pero en segundo lugar, dicen algo que es muy irónico, porque los fariseos entendían que el Mesías venía solamente para Israel y no para las naciones. ¿Se acuerdan que les decía que los samaritanos para los judíos eran inmundos? Si un samaritano comía del plato, yo ya no podía usar ese plato porque me contaminaba. Se daban toda la vuelta para no pisar el país de Samaria y no sea cosa que se contagien de algo. Tenían un cartel bien grande puesto en la entrada del patio de los gentiles que daba acceso a los otros patios y al templo, que decía: ningún gentil puede pasar de este punto porque es considerado inmundo. Leyes que se pusieron ellos solos, enseñanzas rabínicas que ellos solos inventaron, pero que nunca estuvieron en el plan de Dios, porque Dios es el Dios de las naciones. No es un Dios de una raza, no es el Dios de un solo pueblo, sino es el Dios de las naciones. Y había elegido a Israel para que fuera luz para las naciones. ¿Y por qué digo que es irónico? Porque los fariseos creen esto, pero miren lo que están declarando. Dicen, miren el versículo 19, todo el mundo va tras él. ¿Saben qué están diciendo los fariseos? Una verdad. Todas las naciones se están congregando y siguiendo a Cristo. Ellos que decían que solamente Dios venía para el pueblo de Israel, están confesando con su boca que Dios es el Dios de las naciones. ¿No les parece irónico? Que aquellos que pensaban totalmente lo opuesto estén expresando con su boca una verdad grande. ¿Y qué dicen ellos? Ya nada podemos hacer. Y van a intentar en los momentos finales tener un acuerdo espurio con Judas para tomar a Jesús y crucificarlo. Pero se van a dar cuenta, como ya lo vamos a ver el domingo que viene, que al tercer día Cristo vence la muerte. No hay forma de extinguir los planes de Dios. No hay forma de contender, de altercar, de pelear con Dios. No hay forma, Él nos va a ganar siempre. Por eso el segundo síntoma de la incredulidad es que hay incredulidad cuando rechazamos a un Jesús que es Rey, aunque terminemos haciendo sus planes y sus propósitos. Déjenme que les ponga un ejemplo. Hay un pensador francés muy importante de la filosofía moderna que se llama Voltaire. No lo pronuncio bien porque no sé francés, hermano, perdónenme. Si hay alguien que sabe francés, perdónenme. Voltaire. Este hombre dijo, excelente filósofo, ¿verdad? Rousseau, Voltaire, son todos contemporáneos. Pero este hombre dijo, antes de morir, en 100 años, la Biblia va a quedar un libro obsoleto que nadie va a leer. ¿Por qué? Porque estaban en el siglo de la razón y pensaban que la Biblia era solamente un cuento de hadas. Entonces, Voltaire pensó, nadie va a ser tan estúpido para que después de 100 años este libro se siga leyendo. Este libro en 100 años no se lee más. ¿Saben lo que pasó? Voltaire vivía en Francia, se traslada a Ginebra, Suiza, compra una casita y pasa sus últimos días ahí y muere. Lo que pasó fue que después de su muerte, las sociedades bíblicas de Ginebra compraron la casa de Voltaire. Y por 100 años imprimieron y distribuyeron Biblias de la casa de Voltaire. Qué ironía tan grande. Que este hombre rechazó a Dios, aun cuando al final de cuentas Dios iba a cumplir sus planes. ¿Y cómo los cumplió de una forma tan irónica? Porque durante más de 100 años se imprimieron y se distribuyeron Biblias de su propia casa. ¿Sabe que a veces a nosotros nos pasa lo mismo? Peleamos con Dios. ¿Cómo peleamos con Dios? Peleamos con Dios. Pero ¿sabes qué? Al final de cuentas, Él va a cumplir sus planes. Él va a cumplir sus propósitos. Y dice la palabra de Dios que después de la muerte del ser humano está establecido un juicio. Ahora en ese juicio lo que tú tienes que pensar es cómo te vas a presentar delante de Dios, porque ahora tienes el tiempo donde Dios te da la oportunidad de pensar, pero en ese momento va a ser el día del juicio. Y si tú le has rechazado a Dios constantemente, vas a tener que presentarte delante de Dios y pagar por tus pecados personalmente. Y Dios te destinará una eternidad de castigo por el daño que te has hecho a ti mismo y le has hecho a otros. Eso es el pecado, lo que el pecado produce. Eso es un Dios justo. Cuidado.
Ahora, ¿por qué elegir ese camino cuando Dios ya pagó por los pecados de toda la humanidad en la cruz a través de Cristo Jesús? Si tú crees y pones tu fe en Cristo Jesús, Él puede limpiar tus pecados y hacer que ese día, cuando te mueras y estés en el cielo, directamente pases a la eternidad con Cristo. Porque Cristo va a decir, yo he limpiado, he pagado su deuda. ¿Por qué vas a pagar una deuda que ya está pagada? Si no lo haces eso ahora ni con tu compañía de teléfono, ¿por qué lo vas a hacer con tu vida? Y no te estoy hablando de nada metafísico. Creo que todos nos vamos a morir en algún momento. No es una cuestión de si nos morimos, es una cuestión de cuándo nos muramos. ¿Cómo vas a presentarte delante de Dios ese día? Quisiera que pienses y reflexiones en esta verdad. 2 síntomas de la incredulidad. La primera, cuando exalto y proclamo a un rey, a Jesús como rey, pero que se adecúe a mis propios planes. En segundo lugar, una señal de incredulidad, cuando rechazo a un Jesús que es rey, cuando en definitiva Él va a terminar cumpliendo sus planes. Quizás te sientes identificado con la primera señal y has estado armándote un Dios a tu propia imagen y semejanza, un Dios que te conviene, un Dios que cuando tienes sueño te puedes quedar durmiendo en tu casa. ¿Y para qué va a venir a la iglesia? No, mejor 1 horita más, 2 horitas más y después voy. Un Dios que se adecúa a tus fuerzas, un Dios que dice si no tienes fuerza para la iglesia, pero no vaya, mi hijo. Un Dios que al final lo terminas cargando tú a Él. Y te cuesta, porque tienes que hacer esto, y esto otro, y esto otro, y esto otro, y te cuesta, y sientes cada vez que tienes menos fuerza. Cuando el verdadero Dios es el que te lleva a ti. Y tú no tienes que poner ningún esfuerzo de tu parte, porque Él a través de su Espíritu Santo te empodera para cumplir lo que para otros es imposible. Si estás en esa categoría, si te identificas con un corazón incrédulo, pon tu fe en Cristo Jesús. Y dile, Señor, transforma mi visión. Yo quiero ser el siervo y quiero que tú seas el amo. Pero quizás te encuentras en la segunda categoría y te identificas con los fariseos. Y estás rechazando constantemente a Dios cuando sabes que al final Él va a hacer sus planes. ¿Por qué luchar con alguien que te ama tanto? Saben que somos especialistas en eso, ¿no? Para muchos de nosotros que hemos tenido la bendición de tener buenos padres, a otros les ha tocado muy malos padres. Pero para los que nos tocaron buenos padres, nosotros somos especialistas en pelear a quien nos ama, a los hijos, ¿no? Nuestros padres darían la vida por nosotros, los buenos padres. ¿Y los hijos qué hacemos? Les peleamos constantemente. Está en nuestra naturaleza pelearnos con los que más nos aman. Pero si esta mañana te das cuenta de que te estás perdiendo, si esta mañana te das cuenta que no puedes luchar contra Dios, que Él va a cumplir sus planes, ¿por qué no le dices, Señor, perdona mis pecados? Quiero recibirte como mi Salvador. Acepto el desafío, acepto el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, quiero caminar contigo. Déjeme mostrarle por último, para cerrar, una imagen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Por favor, acompáñenme, no se canse, no se duerma. Ya no está más Alexei predicándonos con su pasión, ni Leo dándonos tanto conocimiento, ni Edwin hablándonos de la pasión. Pero no se me canse. Un versículo más, nada más. Apocalipsis, en el capítulo 7, en el verso 9. El pasaje que voy a leer es el verdadero rey que nosotros los que seguimos a Jesús adoramos. Este es un Jesús que está glorificado. Un Jesús que ha vencido la muerte. Un Jesús que ha vencido todo lo que el hombre no puede vencer. Un Jesús que ha vencido el pecado. Es un Jesús vindicado, un Jesús que está en el trono. Apocalipsis 7, verso 9. Después de esto, miré. Y aquí, ¿qué dice? Una gran multitud, como la que vimos, ¿en dónde? En Juan. La cual nadie podía contar, o sea, mucho más grande de la multitud que estaba en Jerusalén. ¿Qué dice? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Como las que estaban en ese día en Jerusalén también.
Porque después dos griegos se le acercan a Felipe y le dicen, queremos ver a Jesús. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, esto es Cristo Jesús. Miren cómo estaban vestidos de ropas blancas. ¿Con qué dicen las manos? Con palmas en la mano. ¿Por qué? Porque en la entrada triunfal el pueblo tenía palmas en la mano, una señal de los judíos de recibir a un rey. Pero esta vez son todas las naciones las que tienen palmas en las manos, y el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz. A ver qué decían. Diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los 4 seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así es como vive un corazón que entiende verdaderamente al Rey que adora. Le entrega toda la gloria, todo te pertenece a ti, Señor, a mí no me pertenece nada. El poder, la sabiduría te pertenece así, a ti. Por los siglos de los siglos. Amén. Ahora quiere ver un poquito más adelante en el versículo 17 lo que hace este rey por su pueblo. Versículo 17. Vamos a empezar quizás desde el 16. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Eso le va a venir bien a los centroamericanos pobres que están ahí con todo el calor constantemente. Versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Imagínense ese día que yo ya no sea más un pastor. Qué día feliz, ¿verdad? Que nuestro mismo Señor Jesucristo nos esté pastoreando y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima en los ojos de ellos. Vamos a orar, hermanos queridos.